Bienvenidos una vez más a Identidad Neurodivergente, un podcast hecho por la comunidad neurodivergente y para la comunidad neurodivergente. Hoy nos acompaña Emilio Velasco, docente y asesor educativo con una trayectoria que combina experiencia en administración pública y privada, además de un trabajo creativo en el ámbito artístico. Con Emilio hablaremos de vivencias muy profundas, la incomprensión, el rechazo, las bondades y los sufrimientos que conlleva ser neurodivergente y cómo entender la neurodiversidad desde miradas más amplias. Bienvenido, Emilio. Buenos días a tu público y a mis amigos y a todas las personas que nos vean, que empiecen a ver el esfuerzo que está haciendo esta comunidad, que yo creo que es más grande de lo que tal vez nosotros mismos nos imaginamos, y que esto les sirva para encontrar luz, como yo la he encontrado en ti y en otras personas que están luchando por esta causa que tanta falta nos hacía. Muchas gracias, Emilio. Pues yo quiero comenzar con algo súper importante, que es cómo has vivido tú esta incomprensión y la segregación por ser neurodivergente. Fíjate que este tema es un poquito arduo, un poquito áspero, porque si bien en términos generales tengo una neurodivergencia relativamente, y así entre comillas, ¿no? Relativamente, ¿cómo podríamos decir? En un nivel muy básico, porque en el autismo no hablamos de grados, hablamos de niveles. Por otro lado, creo que la gente neurotípica, ¿sí? Los demás nos detectan y creo que les asusta lo que es diferente. Eso es algo muy importante que debemos considerar, de que a la gente, digamos, el grueso, ¿no? Los normales, los que se apegan a la norma, no porque la normalidad sea un estado, sino más bien un apego a lo que es, pues podríamos decirlo, lo común, ¿sí? Cuando nos detectan, nos rechazan o nos agreden o nos ignoran, de la misma forma que ha pasado con otros grupos humanos que por alguna situación tienen alguna diferencia de eso que se consideraría común. En mi caso, desde muy niño, empecé a vivir el bullying, como se le llama ahora, ¿no? El acoso escolar. Y una de las cosas que a mí me duelen mucho, y creo que a cualquier neurodivergente, creo que es una de las constantes, es la injusticia. La vivimos con mucho mayor intensidad y con mucho mayor dolor que el resto de las personas. No es que seamos Robin Hood, ¿no? Tratando de ayudar a los pobres, que nosotros somos los pobres, ¿no? Digámoslo así en las palabras que usaban mis mayores, los desterrados hijos de Eva. Pero pues tenemos un sentido muy acendrado del respeto y una vocación por la justicia, ¿no? Esto creo que es algo que nos pasa, si no a todos, a la mayoría, ¿no? Por otro lado, yo me sentía muy incomprendido porque yo decía, o sea, ¿cuál es el problema? Yo quiero ser un niño que juega fútbol, porque me gustaba jugar fútbol, y me gustaba estudiar y me gustaba sacar buenas calificaciones. Y de repente llegan los que a lo mejor no tienen tus mismas capacidades, ¿sí? Porque pues, la ventaja de este mundo es que somos diferentes, ¿no? O sea, los mismos neurotípicos son personas que unos son buenos para una cosa, otros para otra. Tengo amigos que son buenísimos para el deporte, pero son muy malos para aprender, ¿no? Hay algunos que son buenos para las matemáticas, pero no les entra las ciencias sociales y así, ¿no? Entonces, ellos no son diferentes de nosotros. Pero yo decía, ¿por qué me atacan? Y tarde o temprano eso provocó una reacción de agresión, que aquí yo creo que también hay que empezar a ajustar las palabras, ¿no? Porque dicen agresor y te tratan como si tú fueras el que ofende a la víctima, y no es así. La agresión es la respuesta natural al ataque. Entonces yo respondía con agresividad al ataque de otras personas, como seguramente le pasa a otros adultos y a niños y adolescentes que son neurodivergentes. La respuesta es la agresión. Aquí el relajo es que descubrí que era un poquito sanguinario y pues después no me gustaba dejarme y armaba yo unas faenas fabulosas. Decían, es que tiene problemas psicológicos. No tiene ningún problema psicológico. Mi problema psicológico era que me buleaban y yo me tenía que defender. Pero en este mundo, yo no sé por qué se ataca, ¿sí? Al que se defiende y a ti te tratan de expulsar. Aquí lo bueno es que yo siempre conté con el apoyo de mi madre y de mi abuela, que fue mi madre de crianza, que en paz descanse, y nunca dejaron que a mí me sancionaran, porque decían, oye, pues si lo están atacando a él, pues él tiene que defenderse. ¿Por qué no castigaron al ofensor? Y como afortunadamente, digo, no somos personas de grandes recursos, pero teníamos buenas relaciones por familia, por amistades,
pues ahí le paraban. Pero ¿cuántos niños no han sido expulsados de la escuela porque le contestaron la cachetada al agresor? Y los tratan como si fueran los que ofenden, ¿no? Entonces, ese es uno de los primeros rasgos de incomprensión. El segundo que viene es el rechazo. Te rechazan por ser diferente. En mi caso, pues creo que tengo una alta capacidad para el estudio. Y digo, creo porque muchos se toman una cerveza el fin de semana. Yo a veces me aviento un cursito, dos, y tengo 300 diplomas de cursos a lo largo de toda mi vida, ¿no? Cursos y diplomados, y me dicen, qué bárbaro. O sea, yo me sentía la gran cosa porque tenía 5. Bueno, pues es tu habilidad, esta es la mía, ¿no? Tú tienes tus aficiones, yo tengo las mías, ¿no? Pero entonces te rechazan. ¿Por qué? Porque dicen, este cuate es muy coco, ¿no? En una de esas me tumba la chamba, en la escuela te convertías en el alumno favorito. Me acuerdo mucho de, de autista tarotista, que dice, yo era la alumna perfecta, ¿no? Pues yo igual. Y eso te causa ataques. Había compañeros que me agredían porque yo sacaba 10 y pues yo les decía, oye, pues yo no tengo la culpa de tener una inteligencia diferente a la tuya, ¿no? Y eventualmente esto genera segregación. ¿Por qué? Porque te hacen a un lado. Y hay quien te acepta y hay quien no. En mi caso, yo soy muy sociable, por eso pasó desapercibida esta condición neurológica a lo largo de toda mi vida, hasta hace un mes o dos, que descubrí a Anita de ¿cómo se llama? Neurorebel Podcast. Y entonces, de alguna u otra manera, gracias a ella, me di cuenta de mi condición. Yo no soy muy creyente de deidades y divinidades, pero si me permites la expresión y que no sea yo tan laico, fue como si de pronto a lo largo de mi vida Dios me hablara por medio de otras personas. Yo no siento mucho amor por las divinidades, pero llámale Dios, llámale a alguien en la Matrix, ¿no? Porque dicen que vivimos en una Matrix. De repente me mandaba señales y llegó el momento en que dije, oye, esto que me está pasando es una señal, ¿no? Y entonces fue cuando me di cuenta de cuál era mi situación. Después de haber contestado algún test, pues ya no me queda mucha distancia entre si tienes un nivel de autismo y pues no te habías dado cuenta, ¿no? Pero lo cierto es que al final de cuentas, aunque yo tenía un círculo de amistades, aunque yo tenía un grupo de afines, muchas personas me seguían. Ahora me doy cuenta, ¿no? Porque tú les ayudabas a aprender, porque tú les ayudabas a hacer la tarea. Incluso hasta tuve unos peladazos que eran mis amigos y realmente se estaban riendo de mí, ¿no? Hasta que un día reaccioné y los mandé al demonio y dije, ¿sabes qué? Vete a reír de tu progenitora, porque yo no soy tu burla, ¿no? Entonces, relativamente hay amigos que te aceptan porque tú eres así, porque les agradas, y hay personas por conveniencia. Entonces, digamos que en términos generales no se notaba, pero hay quien te tiene miedo en el trabajo y te pone el pie y te harta. Y una constante también del neurodivergente es que somos un poquitito explosivos, o como decimos en México, ¿no? Mecha corta. Y entonces te ponen el pie y te ponen el pie hasta que un día te revientan, los mandas a volar, renuncias y te largas de allí. Y ahora que me doy cuenta de esto, dices, ¿cuál era el problema? Ah, pues que temían que te quedaras con su empleo. Si tenían un cargo más alto, pues ellos pensaban, me va a bajar y lo van a subir a él. Y dices, qué tontería, ¿no? Entonces, esa ha sido la línea: incomprensión, rechazo y segregación. En mi caso, relativamente leve, pero hay muchas personas que sufren un rechazo absoluto, una incomprensión total y una segregación en términos mayoritarios o completos. Esa es la situación que nosotros vivimos. No somos los únicos, pero somos los que ahorita lo estamos padeciendo. Y así es, estoy totalmente de acuerdo contigo, Emilio. De hecho, yo le decía hace tiempo a mi esposo, pues, ¿qué tenemos que olemos? ¿Qué? ¿Cómo se da cuenta la gente que somos raros, por así decirlo? Porque a donde yo iba, en la secundaria estuve en 4 secundarias, pero a donde yo iba, yo era el muñequito para poder molestar, ¿no? Era como, me ponían, no sé, por ejemplo, me gustaban los ponchos, los ponchos, ¿no? Cuando estaba en secundaria, y pues yo no le, como siento que es muy de neurodivergentes el que no nos importa como tanto cómo nos vestimos y así, como que no tenemos tanto este tema. Entonces yo iba con mi poncho porque me encantaba mi poncho, y en la secundaria lo agarraban y como es como de la tela que parece de trapeador, pues lo agarraban y decían, ah, tu trapeador, y se ponían a trapear con mi poncho, y para mí eso era horrible. Y había igual, según amigas, que se supone que eran mis amigas, pero eran mis amigas para burlarse de mí. Después yo encontraba así sus papelitos diciendo cosas de mí y así. O sea, me pasaron varias cosas así también. Y yo también me preguntaba, siempre me pregunté, pues, ¿qué tengo? ¿Por qué la gente siempre me bulea? Yo no fui mucho de ir, la verdad, a la escuela. Me gusta mucho aprender. Leo mucho y me gusta mucho aprender, pero no me gusta ir a la escuela. Y esto ya lo he dicho yo en varios videos.
porque justo era yo esta personita a la que hacían bullying y también porque la verdad es que me sobreestimula mucho la escuela. Entonces no me gustaba ir porque eran los compañeros echando desmadre, que yo era la aburrida, no sé, de, ay, no, ya, no te de... Entonces empecé a intentar echar desmadre con ellos para no verme como la aburrida que no quería que hablaran y que gritaran, porque también me hacían burla y me molestaban por eso. Luego estaba hablando el profesor y yo alzaba la mano y se enojaban de que alzaras la mano y de luego me decían, te vamos a poner un hilito y te vamos a pegar en el techo con tu mano, porque a mí me gustaba participar, pero no era porque yo quisiera ser presumida ni nada, de verdad que no, era una sensación de querer aprender y me emocionaba y tú sabes, nos gusta muchísimo hablar de los temas que nos gusta. O sea, si un tema te gusta como neurodivergente, lo hablas con pasión y eso es lo que los neurotípicos no suelen entender. Entonces yo también me preguntaba mucho, ¿qué pasa? Igual en los trabajos, lo mismo que tú viviste, está como, ay, me cae gorda y yo no les he hecho ni madre, ¿sabes? Pero ya me cae gorda y me trataban mal y digo, no toda la gente, tuve compañeros bien lindos y bien chidos, la verdad, pero también me tocó esta otra parte de gente que yo no le hacía ni madre si yo le caía mal por el simple hecho de existir. Y yo siento que ahí sí hay algo como que nos perciben o no sé, te digo que yo digo, nos huelen. Y bueno, Fíjate que... Ajá, perdón, Dime, dime. No, no, dime, dime. Iba a pasar a una siguiente pregunta, pero tú dime, tú dime. Eso que estás diciendo es correcto. No es que nos huelan, algo tenemos en nuestras actitudes. Yo me acuerdo que yo era igual así, de los que alzaban la mano para todo, y había veces en las que el mismo profesor te decía, deja que otros participen, Emilio, sí, o la profesora, ¿no? Sí, está bien, sí, está bien. Y y bueno, pues al final de cuentas yo entendí que lo que hacía era que los apabullaba. Pero es que tienes una memoria prodigiosa. Yo en mi caso, mi memoria es fotográfica, ¿sí? Fonográfica. Yo me grabo las frases. La persona con la que viví 10 años y que ahora me queda claro que ella también es neurodivergente. Lástima que vive con la armadura puesta y la espada desenfundada y no hay cómo ayudarla. Eh, con la inteligencia tan grande que ella tiene, percibía también muchas situaciones. Me acuerdo que luego escuchaba yo la música con la que iniciaba una película y le decía, esta es la de Kevin Costner, Los Intocables. Qué bárbaro, nomás con sí. Y luego de repente iba a hablar por decir, Ben Affleck, ¿no? Y repetía yo al mismo tiempo que Ben Affleck la frase del Parlamento y me decía, ¿te aprendes las líneas? Sí, sí me las aprendo. Entonces tienes una memoria fabulosa. Obviamente te apasiona lo que haces, porque lo que no lo haces ni siquiera lo intentas. Y fíjate que en mi caso, la escuela y el roce social me son muy naturales, pero sí hay una situación aquí. En mi caso, yo no me gusta ir a la escuela porque, bueno, será que tuve una vida social muy intensa desde la adolescencia. Desde la secundaria era calle, fiestas, reuniones, el café, bla, bla, bla. Entonces, llegué a una edad en la que dije, no tengo ganas de ir a la escuela. Qué flojera pararme el sábado para ir a hacer una maestría. No, dije, no quiero, no quiero. Entonces, en mi situación, no era porque no pudiera yo socializar, digamos que ese rasgo lo tenía yo cubierto y eso medio me camuflajeaba, o medio me camuflaba, creo que así se dice. Entonces, digamos que hasta allí era una cosa normal, pero en realidad pues era porque no me gusta pararme a las carreras, me choca salir disparado como bólido para llegar a un lugar y aunque tenía yo coche, no me gustaba. Y en los entornos donde no me siento tranquilo, no me siento a gusto, sencillamente aborto la misión y me largo, ¿no? Entonces, entiendo que los apabullamos, nuestra actitud, porque también somos un poquito pagaditos de nosotros mismos, ¿sí? Hay veces en las que no es que seamos soberbios, pero es parte del orgullo mostrar algo de petulancia, ¿no? Entonces los demás dicen, ay, ya va a hablar de otra vez, ¿no? Y no los dejabas lucirse. Y luego, si su inteligencia cognitiva era cortita, pues menos, ¿no? En ese sentido, el que tiene más desarrollada una inteligencia tiene menos desarrollada la otra. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero es algo que sucedía y era bastante común. Entonces, por eso nos detectaban. Y entonces nos convertíamos o en el ejemplo a seguir o en el reto a vencer. Y a veces el reto a vencer implicaba vencernos a punta de golpes o de humillaciones. Fíjate que lo que dices, me hace como, también me acordé, ya no me acuerdo que también te quería comentar, de que yo también en la primaria, cuando me molestaban, yo también pegaba, o sea, yo también era así de, me molestas, yo te pego, ¿no? Eso me costó mucho aprender a autorregularme, mucho, o sea, a esta parte de, estoy enojada y sácalo de otra manera, digo,
De hecho, ahora me dedico a eso para enseñarle a las mamás a enseñarle a sus hijos a autorregulación y a ellas mismas, ¿no? Porque a mí me costó muchísimo, justamente porque somos muy intensos, ¿no? Esta intensidad llega y dice, las emociones las sentimos bastante, muchísimo. No es que nosotros, de hecho, hasta cosas lindas y así las sentimos con muchísima intensidad. Entonces, ves un video de una injusticia y sientes el enojo, pero lo sientes de veras, lo sientes desde dentro, ¿no? Y esto hace que justamente, pues a lo mejor al momento de reaccionar, la reacción al no tener las herramientas puede ser una reacción muy impulsiva. Esto me costó mucho trabajo cambiar, pero sí, me pasaba igual que a ti de chiquita, pues yo me ponía toda heavy y le pegaba a mis compañeros. Y bueno, y esta parte social que tú mencionas, yo también la desarrollé. O sea, yo también aprendí a ser como social, a ir a las fiestas y así, pero yo puedo socializar si estoy tomada. O sea, yo siempre que iba era para tomar, para beber, porque el alcohol me ayudaba a relajar, porque llegaba yo a la fiesta y me la pasaba pensando, híjoles, hay tantas personas, ¿qué puedo decir? ¿No? Mi cabeza vuelta loca viendo qué decir y me ponía yo a contar las mesas, me podía contar los cuadritos, todo lo que encontraba lo contaba para poderme relajar. Obviamente no lo hacía en voz alta, ¿verdad? Porque decía, puta, si ya soy la rara, voy a ser mucho más rara si lo hago en voz alta. Entonces todo así como muy interno. Y ya me ponía yo aquí a intentar como relajarme, ¿no? Y poder estar en este entorno. Bebiendo, podía estar en el entorno, pero después ya me cansé de beber. Dije, ay, ya no quiero tomar. No me gusta ya tomar, de hecho. Nada más así. Bueno, Ciertos momentos. Y también fumaba. Entonces, el cigarro también es algo que nosotros tomamos mucho, muchos neurodivergentes. No es de que fumemos 10 cigarros al día, es de fumar como si fuéramos trenecitos, muchos neurodivergentes, porque justamente es la forma en la que mitigamos el estímulo, los movimientos, es la forma en la que nosotros los mitigamos para que no nos veamos raros. Es mucho más normal verte fumando que verte moviéndote, verte moviendo las manos, etcétera. Es mucho más normal, ¿no? Más normalizado. Y justamente es algo de lo que pues tenemos que aprender nosotros a reconocer en nosotros mismos para cambiar. ¿Qué momentos de tu vida, Emilio, fueron los que marcaron más esta sensación para ti de no ser entendido ni aceptado? ¿qué momentos? Yo creo que los más, la constante era cuando empezabas a destacar en un círculo. Fíjate que ahorita que dijiste lo de los cigarros, yo tuve una temporada en la que fumaba muchísimo y todos lo atribuían a un temperamento nervioso, porque me mordía yo mucho las uñas, todavía me las muerdo, pero a mí me ayudó mucho la presencia de mi hijita adoptiva que está ofendida ahorita conmigo porque según su mamá yo la abandoné, déjame decirte, pero la puerta está abierta para ella, para toda su familia, los ex suegros, para el otro hermano que también es mi hijo adoptivo, pero no les voy a rogar. Eso no es algo que se me da. No le doy molestias a Dios, menos a los humanos. Esa criatura, cuando llegó a mi vida, o yo llegué a la de ella, tenía 8 añitos recién cumplidos, aunque la conocí un poquito antes. Ella un día me dijo, porque me dice papá, me dice, pa, si te muerdes las uñas, ya te voy a dar ni besos ni abrazos, ¿eh? Y yo, ¿cómo crees, mijita? Y así, no, santo remedio, me dejé crecer las uñas. Entonces, digamos que esa fue mi terapia. Eh, Cosas de la vida tan curiosas que fumaba. Yo sí tuve mi temporada de borracho, pero era porque me gustaba. Un día, meditando sobre una canción de las Flans, ¿te has de acordar? Tiraré las cubas, las tiraré por la ventana. Dice, no necesito alcohol para bailar en la mesa. Y dejé de beber. Porque dije, pues sí es cierto, yo no necesito echarme un trago para estar contento. Iba con los amigos estos burlones que te digo que también ojalá y si Dios existe los bendiga, porque a pesar de son unos patanes, no les deseo nada malo. Eh, Eran muy divertidos, jocosos, fiesteros, y a mí me llevaban porque yo soy un show. Me gusta bailar y me aprendía yo las coreografías y luego me echaban retos de baile en la discoteca y chavitos más jóvenes y galanes y de cuerpazo y todo, les daba yo la arrastrada bailando. Me decían, pero ¿de dónde sacas tanta pila? No, hombre, sepa la bola, pero son como las de Terminator, ¿no? Que hasta causa una explosión atómica. Igual yo fumaba mucho, pero no era todos los días. Incluso tenía yo mi regla después de las 6 de la tarde, ¿no? Eso, como dices, hace que te veas normal. Un día alguien me dijo, ¿te has dado cuenta? O lo vi en una película, no lo recuerdo. ¿Te has dado cuenta que fumas mucho? Si ese cigarro lo sustituyes por respiración, vas a hacer exactamente lo mismo, vas a causar el mismo efecto, pero sin fastidiarte el organismo. Y yo, así, como si se abriera el cielo, ¿no? Y dejé de fumar. Y sí, no he vuelto a fumar, ¿no? De repente, alguna vez, un cigarro y eso, más para la creencia de que le sacas el aire al de enfrente, el mal aire, que porque en realidad te guste, ¿no? Pero era así como que esa constante. Ahora, me preguntabas, ¿en qué momento sentí más esa segregación? Cuando empiezas a destacar en un círculo. En el caso de estos amigos, los patanes, yo me daba cuenta de que les gustaba mi brillo,
porque nosotros somos personas que somos muy radiantes, ¿sí? Hacemos fiesta, somos la fiesta, somos carnaval y comparsa, como diría una canción, creo que de Roberto Carlos, ¿no? Somos carnaval y comparsa, pero hay personas a las que les molesta tu luz porque opaca la de ellos y entonces como que te quieren cortar. Aquí me pasaba algo muy curioso. Como siempre he sido muy pagadito de mí mismo y como dice Emilio, no necesito vejigas para flotar o cojines o chalecos para flotar, ¿sí? Entonces para mí era una cosa así como de, pues, no me quieres hablar, pues no me hables, ¿no? Me hablan los que me importan o las que me importan y tú no estás entre ellos, ¿no? Entonces no era algo así como que me doliera mucho, ¿sí? Pero por otro lado, sí me causaba conflicto porque en la escuela, te digo, yo alzaba la mano y, ya va hasta veía sus caras, ¿no? Veía sus expresiones así como, ya va Emilio, ¿no? Y les robabas los puntos. Y había un chavo, Héctor Alcalá Esqueda, que en un acto de honestidad fuimos juntos a la escuela. Él ha de ser como un año y medio más grande que yo. Y yo lo admiraba porque el tipo destacaba en taekwondo y es un tipo galanazo, así alto, delgado, y decía, yo quiero ser como Héctor, ¿no? Y yo empecé a entrenar taekwondo, empecé a entrenar karate do a escondidas. Eso me ayudó mucho en la autorregulación, ya te contaré por qué. Y un día, una de mis queridas amigas desde la infancia, que falleció muy joven por desgracia, Jacqueline Torres de la Torre, y pues apenas me encontré a su hermano y tengo que ver a su familia, son personas muy entrañables para mí. Cuando cumplió sus 15 años, nos llamó para ser chambelanes. Déjame decirte que yo fui chambelán como 40 veces. O sea, me prestaban un smoking, me lo terminaron regalando porque cada 8 días, cada 8 días, cada 8 días. Y era fiesta tras fiesta, tras fiesta, tras fiesta, hasta los veintitantos. Imagínate. Entonces yo sentía que era popular porque decía yo, oye, pues por algo me jalan, ¿no? Pero Héctor me dijo, en uno de los ensayos, su mamá se le ocurrió sacar tequila y fíjate, yo no sé de dónde saqué que yo no iba a beber hasta los 18, pero había quien desde los 12 ya se embriagaba y yo al contrario. Me dijo, ¿me creerás, Emilio, que te admiro y al mismo tiempo me caes gordo? Le digo, ¿por qué? Dice, porque pues eres estudiosito y yo te veía así hasta como medio engreído y mi mamá siempre me estaba molestando. Deberías de ser como Emilio, deberías de aplicarte como Emilio. ¿Y yo qué? Pues que yo le dije a tu mamá, oiga, métame al ajo para ponerme de ejemplo de su hijo. Y se queda callado el tipo. Es lo que veo, pues que eres un individuo agradable, eres bien simpático, muy alegre, muy dinámico. Yo no me lo vas a creer, yo a ti te admiro, tú al contrario, me caes gordo porque yo pienso que el engreído eres tú porque, se siente el galán, se siente, incluso era así de despreciar a los amigos y a los compañeros. Me acuerdo que hubo uno al que le decía indio, indio. Y curiosamente, con todo y lo sangrón que eres, yo te admiro, yo quiero ser como tú. El tipo puso una cara y desde ese día hicimos amistad. No somos los grandes amigos, pero nos llevamos bien y nos respetamos. Hemos convivido en algunas ocasiones. Él fue policía federal de caminos. Yo quería ser militar. Por este detalle no me dejaron, pero él logró algo que yo hubiera querido hacer. Y eso era un rasgo más para admirarlo y para ser su amigo. Entonces yo me di cuenta de que yo le caía gordo a la gente precisamente por eso, porque destacaba. Entonces, aunque ahora yo ya soy plenamente consciente de eso, desgraciadamente no lo logré a muy buena edad. Entonces, me acaba de pasar que me invita un amigo a trabajar. Yo soy aplicado en mi trabajo, a mí me gusta andar de traje en mi trabajo y de repente el jefe se empieza a dar cuenta de mis cualidades y me dice, oye, quiero que me apoyes en esto, en esto, en esto, en esto. Y al otro le dieron celos. Y me fue a decir una mentira del jefe, que el jefe no la dijo, ya me enteré. Y tengo que arreglar eso. Porque como buen autista, pues me cuesta trabajo no cerrar los ciclos, no completarlos. Entonces, por los celos, me hizo reventar de coraje, lo mandé al cuerno a él, mandé al cuerno al jefe, y mi hermana, que es una muchacha muy sabia, con mucha visión y mucha astucia, me dijo, él sabía qué resortes aplastar para que salieras volando. Él apretó los botones y tú reaccionaste. ¡Ay, caramba! Entonces he dejado de caer en la provocación, pero por la provocación mandaba yo al cuerno gente, varias veces me agarré a golpes, o sea, y esa es la reacción que ellos esperan. Hay una película de Patrick Swayze de 1989, El Duro, cuando dice, ¿qué? Y si te dicen que tu mamá es bitch, dice, y lo es. O sea, lo que te están diciendo es una palabra compuesta, un insulto que busca provocar una reacción. Tú eres el sacaborrachos, no debes caer en esa provocación, deberás ser amable hasta que llegue el momento de dejar de serlo. Y eso me cayó el 20 hace unos meses. Te hablo de menos de 4 meses, ¿no? Dices, bueno, pues ya pasó lo que pasó y ahora es un camino de vida.
pero era la constante en el trabajo y en su momento en la escuela. En la escuela no traía mayores consecuencias, pero en el trabajo sí. Y pues como tampoco creas que he tenido empleos así que digas, híjole, ¿no? O sea, ganaba yo 50, 100 mil pesos mensuales y me dejo humillar por eso un poquito, ¿no? Para lo que me pagaban decía, ya, pues quédate con tu mugroso empleo. Y ahora entiendo que no era el empleo, era la oportunidad de estar allí. Y esa es la constante en esas situaciones de las que tú me hablabas. Y es bien complicado porque, como dices, pierdes amistades, o sea, realmente cuesta, yo por ejemplo soy muy confiada con la gente y a mí sí me cuesta mucho distinguir cuando me quieren hacer daños y, o sea, la gente a mi alrededor me dice, o sea, no es tu amiga, date cuenta, te hace esto, no es tu amiga, ¿no? Y yo así, no, sí es mi amiga, lo que pasa es, no, yo justificando, pero también lo que tú dices, a mí también me pasó en algún momento con una amiga que yo creía que era mi mejor amiga, mi amiga del alma y así, cuando estábamos en la universidad, por ejemplo, yo no iba casi, entonces yo presentaba exámenes y ella se enojó tanto que habló con los profesores para que me dejaran de aceptar esta parte de los exámenes, porque dijo que era muy injusto que yo pudiera pasar porque yo no iba. Pero pues los profesores dijeron, pero pues pasa los exámenes, o sea, ¿cuál es el problema, no? Y ella dijo que no, se les hace justo, que todos están yendo, que era mucho más esfuerzo el de ellos que el mío. Y una vez me lo dijo así en la cara, me dijo, ¿sabes qué? No se me hace justo por esto. Y yo le dije, güey, o sea, si se te hace tan injusto, hazlo tú. O sea, si tanto te molesta que yo lo pueda hacer, ¿por qué no lo haces tú? Y si fuera tan fácil, todos pasarían igual a la universidad, solo presentando exámenes. O sea, yo sí iba de repente, pero no iba mucho, pero no es que yo no quisiera ir, y es lo que la gente no entendía. Ella sabía que me daban ataques de ansiedad, ella lo sabía. Y aún así, y después todavía la invité a trabajar conmigo y así, y volvió a hacer cosas al que es mi esposo, que entonces trabajaba conmigo, le dijo igual, ay, yo no sé qué hace ella de jefa, ella no debería de ser la jefa porque ella ni iba a la escuela, que no sé qué. Yo digo, era mi amiga, ¿no? Y duele mucho porque lo que duele no es lo que digan, pues de por sí estamos acostumbrados a que nos digan un chingo de cosas, la verdad, estamos acostumbrados a que nos traten mal, pero que te lo diga alguien que consideras tu amigo o que te hagan esas cosas las personas, porque además nosotros llegamos, cuando alguien entra en nuestra vida, lo metemos de veras, o sea, lo tenemos como de veras dentro de nosotros. Y entonces por eso para mí fue así súper doloroso, pero pues lo que dices es real, sí, es muy común y yo creo que es también porque tampoco nos entienden, ¿no? O sea, ni ellos que se supone son nuestros amigos nos pueden llegar a entender realmente muchas veces en cómo somos, cómo actuamos, etcétera. Y bien, viendo esta parte profesional, toda esta trayectoria que tú tienes, Emilio, quiero preguntarte, ¿cómo es que cómo se cruza tu experiencia personal? Ahorita ya me contaste un poquito esta parte de los tropiezos que ha habido, pero debido a que las demás personas han querido meterte el pie. Pero, ¿cómo has llevado esta parte neurodivergente? Porque también algo que nos llega a pasar muchas veces en lo laboral es que nos podemos ahí desregular. Y en ese momento de la desregulación, todos esperan que sigas funcionando igual, aunque estés desregulado. Sobre todo cuando todavía no hay respuestas, ¿no? Antes no sabías que eras neurodivergente, no había respuestas, no sabías qué decir, cómo explicar lo que estabas pasando en ese momento, esa crisis que estabas pasando. Me gustaría saber qué es lo que tú nos podrías aportar en este sentido. Pues yo nunca estuve regulado, nunca tuve una regulación, una autorregulación o una regulación externa. Como no sabía mi condición neurológica, no sabía que había que regular algo. Algo que a mí me ayudó mucho fue el estudio de las artes marciales. Yo no soy un gran peleador y pues para fortuna y para desgracia mía, con unos amigos míos ya fallecidos, aprendí todo lo que debe saber hacer un buen judicial. De chavito, yo empecé a ir a escondidas a Karate Do y a Taekwondo, porque mi mamá, siempre yo le decía, oye, quiero aprender artes marciales, ¿no? Yo admiraba mucho a los luchadores como muchos niños de mi época, que era la época de los enmascarados, ¿no? Blue Demon, El Santo, Mil Máscaras, Canek, Cien Caras, Fishman, en fin. Y nunca me quiso mandar a aprender ni box, ni lucha libre, ni nada, sino que yo me empecé a ir por mi cuenta, para que no se diera cuenta, me iba yo caminando 50 minutos al centro de Puebla. Para quienes no sepan, de donde yo vivo, que es por donde está la 25 zona militar, la 25ª zona, que es la Junta Auxiliar de Ignacio Zaragoza, yo me iba caminando hasta casi el zócalo de la ciudad, y es una caminata de unos 40, 50 minutos, dependiendo de si vienes, que es bajada, o si vas para allá, que es en subida, ¿sí? Entonces, empecé a entrenar sin permiso, y como no nos pedían una carta de autorización, pues empecé a aprender. Al principio, pues aprendí a ser sanguinario, ¿no? Porque pues te enseñan, y tenía yo un sensei, el maestro del doctor Tomás Romero, que en paz descanse, apenas falleció, era un toro, y a nosotros nos enseñaba punta de golpizas cómo defendernos y cómo atacar, pero nos enseñaba la filosofía, nos hablaba y nos decía, ahora
yo soy el papá de este grupo. Si tu papá no te respalda y tú te peleas en la escuela y te peleaste porque tú buscaste bronca, yo te voy a expulsar de este dojo, de este salón de entrenamiento, no dojo en japonés. Pero si tu papá no te respalda o no quieres que en ese momento se entere, porque se va a enterar, pero no quieres que en ese momento se entere, voy yo y les explico por qué reaccionaste así. Entonces nos hablaba de los principios de las artes marciales, de las concepciones del ideal, de la disciplina, del camino, de por qué la mano vacía, por qué, por ejemplo, la mística del cabello corto, por qué la corbata bien ajustada, por qué, por qué, por qué. Entonces, sin querer, esto a mí me sirvió para empezar a bajar un poco la respuesta agresiva. Esto trajo otro problema. Empecé a tragarme las cosas y el día que estallaba, pues era un señor estallido, ¿no? Ya de por sí lo hacía yo, digamos, intuitivamente, pues, lógicamente que pues, era mucho más potente la respuesta, pero dejé de pelear mucho. Yo creo que bajé el 70% de las peleas. Entonces, de las artes marciales, y dado que no pude ser militar, abracé esa disciplina como si lo hubiera sido, y entonces hacía yo mucho ejercicio, estudiaba yo mucho. La temporada de parranda fue relativamente corta, ¿no? Tenía yo temporadas en las que un año no tomé, luego 2 años, luego 3 años, y así, ¿no? Entonces, pues no era tan recurrente. Pero a mí lo que me sirvió fue la filosofía de los maestros orientales, ¿sí? De Mabuni, Gichin Funakoshi, Masatori Nakayama, en fin, Masatoshi Nakayama. Entonces, todo esto me hizo un camino. Tal vez no llegué a la cinta negra porque sí era muy difícil y también costaba un dinero que yo no tenía porque nunca he tenido grandes bienes, ¿no? Pero por otro lado, digamos que me compré la historia, me la creí y entonces eso me sirvió para paliar un poco esa situación, porque también en lo personal viene esa segregación o esa situación. En el caso de las novias, yo fui noviero, como alguna vez escuché una canción que decía que llenaba por los dos lados de una hoja de cuaderno la lista de sus amores, algo así decía, es una canción de los 60, y yo así era, tenía yo una libreta con los nombres de las novias y me quedé en 200, ¿no? Dije, no, ya es mucha jalada, ¿no? Incluso las ocasionales, pues, dices, esas no las anoto, ¿no? Como decimos ahora, manos libres, ¿no? Pero pues no, o sea, se quedaba allí. Pero no era porque fuera yo galán, era porque no les aguantaba yo sus bellaquerías. Yo no sé qué me veían las chicas que agarraban y decían, ay, es que eres bien dulce, ay, eres bien, ajá, sí, bueno, porque así somos entregados, somos intensos, somos apasionados. Y de repente había un momento en el que decían, este cuate es tan blandito que se me hace que lo voy a montar y lo voy a torear. Y entonces yo siempre, hubo un tiempo, no sé de dónde lo saqué, que yo les decía, nomás 3 cosas. Nunca me vayas a poner los cuernos porque si te pesco en la maroma, o sea, no te voy a pegar, yo no le pego a las mujeres, pero al sujeto con el que te encuentre lo voy a dejar para billetero, ¿sale? 2, nunca, nunca de los nunca te desquites conmigo, ¿sí? De lo que otros te hagan. Te peleaste con Juan, arréglate con Juan, no vengas a ponerme caras a mí. Y bueno, ya cuando nuestras relaciones personales avanzaban, yo les decía, nomás no quiero tener hijos, ¿no? Ese favor quiero. Y aguanto 3. Y a la tercera me voy, ¿sale? Porque perdón, están aquí fastidiando unos tipos del teléfono. Entonces, si ves que se cruzan los dedos, estoy cancelando llamadas. Entonces, haz de cuenta que a veces a la primera yo decía, ¿qué hago aquí perdiendo mi tiempo? Y esto no es como los políticos que los eliges para 3 o 6 años u otros los eligen y chútate la desgracia, ¿no? Bíblica. No, ellos no llevamos ni 3 meses, un mes, vamos a volar. Y así como me enamoraba, pues me desenamoraba. Era tan sencillo y era tan fácil volverle a hablar a otra chica y hablarle bonito y hacer que cayera. Y ya tenía yo otra novia, ¿no? Pero no era porque fuera yo noviero. Era porque no aguantaba yo que yo les decía, oye, pura loca me encuentro, se me hace que tengo algún cable mal aquí, ¿no? Porque pura, o me quieren mangonear, o les gusto para engañarme, o me quieren bajar mis pocos o muchos dineros, y el punto es el mismo, me tratan como idiota y no lo soy, o me quieren ver la cara de menso y no lo soy, y vamos a suponer que lo fuera, pues no soy su menso, ¿sale? Entonces, ahí, en el terreno de las relaciones personales, llegó el momento en que dije, no voy a tener hijos, ¿sí? Porque me voy a encontrar con una que me va a querer mangonear y nos vamos a estar agarrando por la pensión, y en una de esas, pues sí se me sale el demonio que tengo ahí guardado en una jaula y va a ser un show, ¿no? Mejor nos evitamos problemas. A ese nivel me rebotó.
Y pues lógicamente la mayoría de las chicas pues no me comprendía. Y había un momento en el que o se aburrían o decían, ¿qué onda con este cuate, no? Porque había veces en las que te hacían enojar y tú te regulabas y todo y decías, no hay bronca, pues es mal rato, ¿no? Y entonces decían, tiene atole en las venas, o había unas que decían, este cuate tiene fuego en las venas, ¿no? O sea, te ibas al extremo. Y llegó el momento en que decidí que mejor solo que mal acompañado. Y eso aplicó a todas las relaciones personales. Fíjate que se me hace chistoso esta parte de poner como las reglas, ¿no? Porque yo también soy mucho como de hablar claro, tener lo que te decía, me gustan mucho las estructuras. Entonces, por ejemplo, cuando yo empecé a andar con el papá de mi hija, yo ya sabía que me iba a pedir que fuera su esposa, digo, su novia. Entonces, yo ya había hecho mi lista de reglas, ¿no? Me dijo, ¿quieres ser mi novia? Yo, sí. ¿No? Entonces, mi lista, le digo, pero estas son las reglas para poder ser novios, ¿no? Él me dijo que se le hizo bien chistoso, o sea, yo lo vi tan pensé que era algo como que muy, yo dije, lo voy a hacer porque es lo que quiero, ¿no? Era como mi idea de lo que sería prudente hacer para poder ser su novia, porque dije, vamos a poner las cosas claras desde el principio. Pero él le dio mucha risa y me dijo, es que jamás en mi vida me habían sacado una lista de reglas a cumplir. Se dicen que yo tenía como 18 años, ajá, acababa de cumplir los 18 años. Entonces se sacó mucho de onda, pero la verdad es que sí la siguió esas reglas por durante mucho tiempo, digo, al final no funcionó, pero justamente esto creo que es muy importante para nosotros, que se sepa bien lo que estamos esperando y lo que queremos y que se cumpla, si acordamos, si llegamos a acuerdos, que se cumpla. Y yo soy mucho de que me gusta que los acuerdos sean claros y que tengamos acuerdos para que podamos funcionar. Yo creo que así funciona la sociedad a través de acuerdos. Y como toda la vida tiene sus lados, pues positivos y no tan positivos, ahorita dentro de las neurodivergencias se hablan de muchas cosas, pero yo quisiera que tú nos platiques cuáles son estas bondades que tú ves como persona que has tenido como persona neurodivergente, qué sufrimientos también han sido los más fuertes que te han tocado, y cómo encuentras este equilibrio entre ambas dimensiones. Fíjate que una de las bondades y que yo lo considero una bendición y al mismo tiempo una calamidad, aunque más una bendición que una calamidad, es como decimos los mexicanos que tenemos corazón de pollo. O sea, un corazón muy frágil, ¿no? Unos sentimientos muy nobles, ¿no? Tengo un hermano, yo a todos mis hermanos los he querido mucho, ¿no? Con algunos de los hermanos por el lado de mi papá, pues, ya no nos hablamos. Yo les dejé de hablar por situaciones medio raras ahí con ellos. Uno de ellos me dejó de hablar por situaciones raras, pero del lado de mi mamá, el amor es entrañable. Nosotros somos hijos de un primer matrimonio, luego ella encontró un excelente individuo con el que se casó. Yo digo que es mi ejemplo a seguir, mi padre adoptivo. Lo tengo aquí cerquita y se lo he dicho. Tú has sido una fuente de inspiración para ser un buen hombre. No sé si un buen hijo, un buen marido, pero por lo menos un buen padre sí, ¿no? Porque yo no tuve hijos biológicos, pero esta niña y el otro muchacho, pues fueron un parteaguas en mi vida, ¿no? Mis hermanitos, aunque yo ayudé un poco a criarlos, pero fueron como hijitos prestados, con la ventaja que da que empieza a berrear y ahí está tu hijo, ¿no? Y y de alguna manera, pues se entendieron bien y hasta la fecha siguen juntos, van a cumplir 38 años juntos, me parece. Eso es admirable para mí. Entonces, con él tuvo dos hijos, somos dos varones del primer matrimonio, y ellos matrimoniados legalmente, que además el señor es un caballero, tuvo a una niña, que es mi hermana, que ahora ya es una señora de 35, casi 36 años, y un joven de 33, y digo joven porque no se ha casado, no quiere obligaciones, está igual que yo. Y yo ya hablé con él y le dije, yo creo que tú también estás en este espectro, porque es profundísimo y a veces complicado, ¿no? Entonces, una de las bondades es que tenemos un corazón de pollo, somos muy nobles, ¿no? Somos entregados en nuestras causas y no nos importa batirnos en el lodo por defender a otro, o no nos importa llenarnos de grasa la camisa con tal de ayudar a alguien, ¿no? Yo les he ayudado a personas que ni los conocía, desde cambiar su llanta hasta resolver un problema judicial, ¿no? Un día conocí a una persona, y también vamos a ir a ese tema, que estaba bien vestido, con una camisa, una playera polo, pero creo que era chemise Lacoste, y se veía que era original, y un pantalón que se veía buenísimo, de esos que vendían en la Puebla de antes, en Rodoreda, no sé si a ti te tocó, tú te ves más joven que yo. Había una tienda que después creo que se llamó Bosco, pero en su época era Rodoreda. No, hombre, era carísima y vendían la mejor ropa de Puebla y hasta te sugerían las combinaciones, el pantalón con la camisa, con chuladas, zapatos, cinturón, o sea, nada más las compraban y se las ponían, porque eran unos expertos en moda. Y me le quedo viendo porque está pidiendo limosna y lo veo que no tiene sus piernas. Y le digo, perdón, usted se ve gente fina, ¿por qué está pidiendo limosna? ¿Por qué está pidiendo ayuda, no? Y me dice, ¿usted cree que quiero estar aquí? Me habló con una contundencia. Me dice, estoy aquí porque me corrieron de mi trabajo porque perdí las piernas. En mi lleno de vericuetos cerebro, le pregunté,
No entendí por qué. Le digo, ¿qué estudió? Si yo soy ingeniero en sistemas. ¿Y qué tiene que ver eso con sus piernas? No lo sé. El desgraciado de mi patrón me corrió en cuanto se me venció el contrato, porque tenía un contrato temporal. Le digo, ¿temporal? Sí, ya había firmado el contrato definitivo. Jule, no. ¿Sabe qué? Que agarré, llevaba yo en ese entonces 10,000 pesotes. La nota en la Puebla de esos años. Tenga usted y dígame cuándo va a estar aquí. No, aquí voy a estar todos los días. Yo le ayudo a arreglarlo. Fui a ver a un señor que yo no sabía que era mi padrino de bautizo, el licenciado Francisco Javier de la Fuente Linares, y uno de sus abogados, que también se apellida Linares, aunque decían que no eran parientes, él era el director general jurídico del comité no, del comité estatal del PRI, que en ese entonces era el partidazo, ¿no? Y este señor, por medio del abogado Linares, obligaron al patrón, vía judicial, vía laboral, a que lo reinstalaran, a que le dieran salarios caídos, una indemnización, ¿sí? E incluso se le gestionaba la pensión. Y él dijo, pues mire, si esto me da un dinero seguro, yo se lo agradezco, pero yo quiero seguir trabajando. Pues lo contrataron por fuera y siguió trabajando, a pesar de tener ya una pensión del Seguro Social por haber perdido sus piernas en un accidente. Y así como esas causas te puedo decir muchas. Alguna ocasión escuché hablar del buen samaritano y leí un cuento que efectivamente era el del buen samaritano, que te dice, todo tiene un precio en esta vida y yo te estoy ayudando hoy a ti, pero a mí no me debes nada. Pero si crees que me debes algo, págamelo haciéndole el bien a otra persona como yo te lo hice a ti. Y yo he sido muy bendecido en ese sentido. Mi mamá en su momento ha dicho, a mí la gente me ha ayudado y yo creo que por eso yo también tengo esa mística de ayudar, ¿no? Entonces creo que una de las bondades es nuestra gran nobleza, nuestra disposición para ayudar, incluso en contextos en los que uno no debería meterse. Por ejemplo, ves al señor pegándole a la señora y muchas de las veces, digo, malentendido, ¿no? Porque pues, también no debo, llegas y ¡pum! Que no le pegues. Uy. Después dices, le debía haber hablado, ¿no? Pero bueno, igual del mismo modo que recoges a un animal lastimado, proteges a un ser humano que está herido de su cuerpo o de su alma, ¿no? De su mente y tratas de ayudarlo, ¿no? Entonces nosotros somos algo así como una especie de médicos, pero del alma, ¿no? Entonces esa es una de las grandes bondades. La inteligencia cognitiva superdesarrollada, qué bárbaro. Es otra de las bendiciones. Yo jamás lo consideraría una maldición. He aprendido tantas cosas. Ese hiperfoco del que ahora he escuchado hablar a Anita de NeuroRebel Podcast, me permitió concentrarme tanto, ¿sí? Que yo he ayudado como asesor a más de 1,000 personas a titularse como asistente de tareas, auxiliar de investigación, asesor externo, asesor de la escuela, desde bachillerato técnico hasta doctorado. Postdoctorado todavía no llego, pero pues en esas andamos. Y por otro lado, he escrito para otras personas más de 1,000 tesis, ¿sale? Digo, a lo mejor no debería de hablar de este tema. Es clandestino, no es ilegal, pero gracias a lo que yo aprendí, tanto con esos 1,000 de acá como con estos 1,000 de acá, o más de 1,000 de cada lado, me dicen apenas una pregunta. ¿De qué tema podrías hablar en menos de 30 minutos y sin preparar incluso la conversación? De lo que quieras. Tengo un amigo que me dice que soy Enciclo Emilio, Roberto Valdemar, para quien también mando saludos. Es uno de los tipos más difíciles que he conocido, pero también uno de los más nobles. Enciclo Emilio. Y alguna ocasión yo quise ser como uno de los señores que admiro más en la ciencia política, porque para quien no sepa, yo soy licenciado en ciencia política, hice una maestría en actividad física por una inquietud personal, ya te diré, pero decían de este Giovanni Sartori que era un hombre de cultura vasta y poliédrica, tan sabio, digo, tuvimos muy buenos referentes en el siglo XX, Humberto Eco, Edgar Morin, Michel Foucault, ¿cómo se llama? Jacques Derrida, Noam Chomsky, Giovanni Sartori, Norberto Bobbio, y los dos son padres de grandes escuelas de ciencia política. Pero hablando específicamente de Sartori, yo dije, yo quiero ser como él. Y tuve todos esos referentes geniales que nutrieron mi inteligencia a un grado tal que aprendí tantas cosas que por eso no me han dejado ejercerlas. Nada más que ahora ya sé qué es lo que tengo y lo voy a empezar a aplicar. Porque cuando no te abren la pared, cuando no te abren la puerta, derriba el muro, derriba la pared, ¿sí? Porque para eso tenemos los puños grandes. Uno de los grandes sufrimientos es precisamente ese, el de la incomprensión, el del rechazo, porque había gente que, pues yo me considero carismático y no es porque yo lo diga, es porque así me lo han hecho saber y me lo han hecho notar, ¿sí? Por ejemplo, alguna ocasión te encuentras una personita no sé, me acuerdo en Plaza Dorada, una chica, estaba yo joven,
una chica más joven que yo. Y de esas cosas que me decían, los amigos me decían que yo soy un gran abridor, ¿no? Decían, háblale a esas chicas. Pues parecía yo el perro yendo a llamar la atención, ¿no? Pues llegaba yo con las chicas y les decía, señoritas, perdonen la molestia, esa la apliqué muchas veces, ¿no? Aquí estoy buscando un lugar donde pueda yo comprar un helado, y volteaban y me señalaban así, ¿no? Pues aquí, a 3 pasos, ¿no? Y yo, sí es cierto, está aquí, pero no me podrían acompañar porque digo, igual me pierdo, ¿no? Está muy lejos. Y se empezaban a reír. Me acuerdo que una de ellas dijo alguna vez, qué bárbaro, qué buena forma de ligar. Le digo, no, no, en serio, pero yo así muy serio. No, en serio, en serio. Por cierto, que vengo con mis amigos, a ver, vengan acá, miren, ¿cómo se llaman ustedes? No, pues así, así, así. Y al rato cada oveja con su pareja. Pero yo me divagaba cuando platicaba con ellas, yo platicaba de mis temas y ahora que lo veo, entiendo sus miradas cuando decían, ¿qué onda con este güey? Está bien volado, ¿no? Hablas de filosofía, de música, de matemáticas, de la mecha. Y entonces algunas veces te daban la tijera, ¿por qué? Porque sencillamente no estaban a la altura de tu lógica. Y no es que nosotros estemos más arriba, es que hay escalones y en el tuyo, pues no estaban ellas, a lo mejor era más arriba, más abajo, no lo sé, pero no empataban allí, pues se tenían que ir a ver a dónde. Entonces yo decía, ¿por qué? O sea, si se supone que estábamos bien, pues a lo mejor sí, pero no te comprendía. Y ese es el primer problema que tenemos. Hablando de Edgar Morán, por cierto, yo colaboré con él en la corrección, que en realidad no fue corrección, fue asistencia editorial de uno de sus libros. Es una de mis grandes medallas. No tengo ninguna constancia, excepto un libro que dice ahí que yo colaboré con él. Y déjame decirte que de ellos aprendes en lo humano y en lo académico. Y creo que de esas bondades que tienes es que todo el conocimiento teórico lo conviertes en un saber práctico que te ayuda a resolver situaciones en donde otros están pensando, púchale, ¿cómo le hago, no? Entonces, creo que es uno de los mayores logros ser, no sé si tuviste hay una película de 1982 se llama Darryl. Darryl es un niño al que le implantan un chip desde que nace, o tal vez desde la gestación. Y ese niño tiene una inteligencia, no hombre, genial, ¿sí? Domina el universo, es una computadora viviente. Pues así a veces me he sentido yo. Y el sufrimiento es cuando ves la injusticia. Es otro de los grandes sufrimientos. Cuando te das cuenta que tus puños no son tan grandes, cuando te das cuenta de que no eres todopoderoso y en ese momento tal vez desearías serlo. En esta parte que estás comentando, muchas veces, bueno, me gustaría como aclarar una partecita nada más. Muchas veces se cree que todas las personas autistas tienen altas capacidades, pero no pasa. Algunas sí y otras no, pero sí hay muchas personas que pueden tener altas capacidades y también ser autistas. Ambas pueden converger. De hecho, muchas veces cuando eres autista, muchas veces tienes alguna otra neurodivergencia. Pero justamente lo que dices es una de las cosas en las que yo me siento un poco identificada. A mí mis primos me decían Sabipedia, porque también era de que me gustaban algunos temas, leía sobre los temas, porque tenemos esta parte que se llama hiperfoco, que justamente no necesariamente tiene que ser hacia temas, porque hay personas que tienen, por ejemplo, hiperfoco hacia el maquillaje, por ejemplo, y entonces se vuelven muy buenos maquillando. Hay personas que tienen hiperfoco hacia por ejemplo, manejar autos, ¿no? O sea, y son buenísimos en eso, porque tienen esta capacidad. El hiperfoco se me hace a mí una de las cosas que yo también considero y comparto contigo como una superventaja, aunque también es en algunas ocasiones una desventaja, porque a mí, por ejemplo, si yo entro en hiperfoco, es muy difícil que yo salga. Entonces, a veces olvido comer, olvido ir al baño, olvido tomar agua, o sea, porque me meto muy cañón a un punto en el que todo lo demás deja de pasar y es peligroso para nosotros, o sea, tenemos que tener como alarmas de sí para no olvidar comer y tomar agua, cosas así. Para poder ir como cerrando esta parte, porque para que nos dé tiempo del cierre, me hay algo que me llama mucho la atención que tú has platicado, que has mencionado sobre estas ideas del síndrome de X-Men y el síndrome de Ben, que me gustaría que nos platicaras qué es lo que significa para ti estas metáforas, cómo es que tú sientes que ayudan a explicar esta experiencia en la neurodivergencia. Y vamos de ahí hacia pensar hacia los años 80 y 90, cómo es que es vista la discapacidad entonces y qué diferencias ves en el marco de la neurodiversidad. Sé que son 3 preguntas en una sola, pero para que nos dé tiempo que puedas comunicarnos o expresarte con todas estas ideas que a mí me parecen interesantes. Empecemos con el síndrome de Ben y con el síndrome de X-Men. No requiere gran ciencia comprenderlo. Nosotros somos como los hombres X de las películas, ¿sí? Que provienen de un cómic, me parece. Nunca me llamaron la atención particularmente los superhéroes. Se me hace un universo medio, no sé, como inverosímil.
de chavito me llamaban la atención los hombres de metal y un poquito Superman y un poquito Batman, más por los aspectos humanos y por la ciencia ficción que propiamente por ellos como superhéroes. Pero sí hay una cuestión que aquí me resulta muy interesante, que ellos eran segregados por ser diferentes, no por tener superpoderes, por ser diferentes. Hay una película de ellos que particularmente, específicamente me llamó la atención, que es la de Recuerdos del Futuro Pasado, algo así se llama, en donde tratan de erradicarlos a toda costa. Y entonces deciden viajar en el tiempo para resolver lo que está generando esa situación, porque muchos de ellos sí se vuelven agresivos. O sea, imagínate Emilio, que sabe todo lo que debe hacer un buen judicial. O sea, yo pienso que si yo hubiera nacido en los años 60 o menos en los años 50, yo hubiera pertenecido a una corporación como la Dirección Federal de Seguridad y hubieran dado desapareciendo socialistas y delincuentes. Porque una de las cosas que nosotros tenemos también es un gran desprecio por la gente mala, ¿sí? Y entonces, ¿qué clase de Emilio hubiera sido? Un Emilio cruel, despiadado, ¿sí? Incluso en su, aunque de este lado de la causa, pero al final de cuentas un asesino. O sea, también entiendo a los que se tuercen por cuestiones como el desprecio a los que los maltratan y que se vuelven agresores y atacantes. A mí me llegó a pasar. Como yo me di cuenta que no me sancionaban porque pues generalmente me molestaban a mí, yo sacaba dieces, decían, no, pues el que empezó fue fulano y aquel se lo torcían. Me acuerdo de un compañero, Eduardo Jaime Rosas, con quien también después desarrollé una buena amistad. Y en la secundaria nos llevábamos bien, pero le entraba lo buleador y se las cobraba. Yo usaba botas vaqueras y un día me acuerdo que pasé y le metí un patín en el tobillo que hasta brincó y se voltea. ¡Ay, hijo de la! Eso quería yo que me dijeras así. Y se para el profesor, donde que en esa época nos daban de tablazos, ¿no? A ver, ¿quién fue el que dijo que le dieron una zarandeada y lo suspendieron? Y dice, es que él me pegó. Si tú eres el que siempre está molestando. Imagínate lo que puede hacer un X-Men cuando se vuelve malo. ¿Sí? Entonces nosotros somos segregados como ellos, solamente por ser diferentes, no por tener superpoderes, no por ser diferentes. Y eso lo comprendí cuando vi la película de Ben Affleck, del Contador, donde nos hablan de un autista típico, ¿sí? De un autista identificable, el que tiene los rasgos más profundos. Y su papá, cuando el doctor del New Hampshire Institute le dice, déjemelo aquí este verano, para que en un ambiente de estímulos controlados podamos ayudarlo y analizarlo. Y el papá le dice, eso no va a ser posible. El mundo no es un lugar de estímulos controlados y es ahí donde tiene que aprender a vivir. Entonces se producen dos fenómenos. En el de X-Men, digo, a veces me gusta jugar al psicólogo, aunque yo no soy psicólogo. He enunciado un par de cosas interesantes de las que ya hablaremos algún día, desde el punto de la psicología política. Entonces, nos desprecian o nos rechazan o nos segregan por ser diferentes, que es lo que yo te dije al principio. Y fue lo que yo descubrí con los X-Men. No nos rechazan por ser inteligentes. Ahí está la película de los nerds. Los trataban como tontos. Y hay una película que se llama La venganza de los nerds, en donde aplican toda su inteligencia, incluso hasta para seducir a las chicas. Y te das cuenta que los tontos no son ellos, los tontos son los futbolistas, ¿sí? Y él dice, y ellos dicen así, ¿por qué nos rechazan? ¿Por ser inteligentes? ¿Por ser diferentes? Y esa es la constante en nuestra situación. Entonces, aquí, desde esta perspectiva, cuando vemos a Ben Affleck en El Contador, o al niño que hace el papel de Ben Affleck cuando es pequeño, el papá los mete a artes marciales para que se sepan defender. Y hay una escena en la que le dice, te rompieron los lentes, pero no te odian, sino que te temen. Y te temen porque eres diferente. Lo diferente asusta a los demás. Y vuelvo a la constante, la diferencia. Ahora, desde esa perspectiva, ese síndrome de Ben es, o yo lo enuncio así, la situación en la que por una cuestión que pudiera ser neurodivergencia, pudiera ser discapacidad, nos tenemos que normalizar a la fuerza para poder mezclarnos con el resto del rebaño, ¿sí? Inducidos por un adulto que no sabe cómo ayudarnos y que lo único que entiende es que tenemos que producirnos bajo eso que en nuestro espectro denominan enmascaramiento, ¿sí? Y el síndrome de X-Men es el fenómeno en el cual los neurotípicos nos desprecian o nos rechazan o nos segregan
sencillamente porque somos un poquito diferentes a ellos, pero no muy diferentes, no muy diferentes. Y esto me lleva a considerar otra pregunta que me habías planteado. ¿Cómo veo, por ejemplo, a la discapacidad en el marco de la neurodivergencia? En los años 80 y antes, yo lo veía en la calle. La gente ignoraba a los discapacitados, invidentes, personas que estaban en silla de ruedas o que perdieron sus piernas o que tenían alguna discapacidad psicomotora, parálisis cerebral, en fin. La gente no los despreciaba, les temía, los veía con miedo, incluso con asco, que decían, no, o sea, ¿qué tienen? Están dañados, ¿no? No, lo único que tuvieron fue la desgracia de tener una situación que los disminuía físicamente. Cuando yo estuve en rehabilitación, porque te acordarás que te platiqué, tuve un motocicletazo, clásico idiota, ¿no? Te trepas en la motito, no llevas casco, vas papando moscas, el otro también, te íbamos viendo una chica que estaba bonita, y es una adolescente bonita, porque me gustaba mucho, tenía yo 18 años recién cumplidos, y esta Nelly, que no recuerdo su apellido, Nelly, su hermano Arley, una chuladita de personas, pero ella era una niña muy bonita, y por ir baboseando, el otro señor, yo creo que también la vio y dijo, ay, mira qué bonita chamaca, moles, ay, ya me llevé al de la moto. Fractura de occipital, cervicales, dientes, la nariz, la clavícula se salió y se metió. Me recogieron, como decía un amigo, con cubeta, espátula para despegarme del piso, cucharita y pincitas y trapeador, así. No, pues me aventé 2 años y medio en rehabilitación por culpa del fregadazo. Entonces, cuando yo salí de allí, entendí la discapacidad. Personas que eran igual que tú o que yo, o que cualquier otro, nada más que se veían diferentes. Y entonces, cuando empiezan las primeras acciones del Estado mexicano, hablo del gobierno federal, para normalizar la situación de los discapacitados, ya hablamos de los años 90 con el advenimiento de los derechos humanos, lo primero que yo planteé fue que hay que tomar en cuenta la opinión de los discapacitados, no la mía, no la tuya, las de los que sí tienen una discapacidad permanente, porque a lo mejor lo mío fue temporal. Y entonces empezó a abrirse hacia la comprensión del fenómeno, pero los obligamos. Hubo un maestro, Rogelio Hernández, del Colegio de México, yo estuve ahí alguna vez de visita como estudiante, y durante un debate acerca de si el Estado mexicano ha cambiado o nosotros lo hemos obligado a abrirse, él dijo, no, el Estado no va a cambiar, porque la clase política tiene sus intereses y no piensa perder sus beneficios. Y ahí tenemos un gobierno que prometió ser diferente y salió igual que los otros. Y así ha sido con todos. Y si llega otro régimen, va a decir lo mismo y va a ser las mismas bellaquerías, porque es parte de su naturaleza reptiliana, ¿sí? Porque son reptiles, esos son víboras, cocodrilos. Nosotros no somos más que presas. Entonces, los obligamos a abrirse. Dijo Rogelio Hernández, la sociedad civil, con manifestaciones, con protesta, incluso con golpes, con balas, ¿sí? Pero con mucha acción civil, ha obligado al Estado a reaccionar. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Hacer lo mismo, hacer que nos escuchen. No nos quisieron escuchar en la Cámara de Diputados, pues entonces vamos a sacar muchos podcasts, vamos a obligarlos a que se enteren que existimos, cuál es nuestra situación y cuál es nuestra realidad. Y entonces, como con las personas con discapacidad, van a tener que entender que no pueden hablar por nosotros, del mismo modo que nosotros no podemos hablar por ellos, ¿sale? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Y como en los 90 nos van a dejar de tener miedo y asco, van a empezar a comprendernos y vamos a empezar a ser tratados con dignidad y respeto. Pero eso nos lo tenemos que ganar, porque ellos, ni ningún neurotípico nos lo va a conceder. Tenemos que ser nosotros los que con un cuchillo, una espátula, un tenedor, abramos la almeja y saquemos la perla que está dentro de esa ostra. ¿Sale? ¿Cuál era la otra pregunta? No, pues creo que tocaste las 3 preguntas. Ahorita, nada más quiero que cuando cerremos, si nos puedes compartir, si nos puedes dar algún mensaje para las personas que ahora se sienten incomprendidas, que son neurodivergentes. Pero antes de continuar, quería tocar un tema importante que acabas de tocar, lo que pasó en la Cámara de Diputados, lo que está pasando ahorita, porque de hecho están ahorita también en la Cámara de Diputados, estamos a jueves, son las 11 de la mañana, están ahorita todavía tocando esta iniciativa del anteproyecto y creo que es importantísimo que escuchen las voces autistas. Eso creo que es maravilloso y espero que pues las voces que nos están representando, que son voces fuertes las que nos están representando allá, como Percho, por ejemplo, la doctora Rara, también Carmen, o sea, las personas que están como representando realmente a las voces autistas, espero que sean escuchados.
al ratito que terminemos voy a meterme a ver qué tanto puedo ver todavía, pero creo que sí. Y cuando no nos escuchen, hacerlo visible. Lo que están haciendo también, yo también me he sumado a hacer videos hablando sobre lo que está pasando justamente en la Cámara de Diputados. Creo que es importante que nos sumemos varios y hacemos la voz, por lo menos en redes sociales ahorita, que pues son las herramientas que también podemos ocupar. Y para cierre, Emilio, no sé si nos podrías contar o qué mensaje nos podrías dar para estas personas que se sienten incomprendidas por ser neurodivergentes. ¿Qué te gustaría que la sociedad entendiera mejor sobre nosotros? Y por último, bueno, ahorita al finalizar, ¿dónde podemos encontrarte en tus redes sociales? Bueno, yo no supe de la convocatoria de la Cámara de Diputados, pero tengo los contactos necesarios para hacer que a mí sí me escucharan. Espero que haya oportunidad de hacerle llegar esas inquietudes a las personas adecuadas. Un día le preguntaron a Miguel Carbonell, uno de los mejores constitucionalistas de este país, que por qué él nunca había sido diputado o senador para legislar, y él dijo, no, yo soy un legislador, yo presento iniciativas al Congreso de la Unión, para eso estudié Derecho. Sí, pero se le olvidó una cosa, él no está en el órgano de las decisiones, en donde se toman las grandes decisiones, buenas, malas, nefastas o grandiosas, él no está ahí. Y tenemos que estar. Esa es la situación. Entonces, sí tenemos que llegar y tenemos que hacer que nos escuchen. ¿Cuál sería mi mensaje para las personas neurodivergentes? Autistas, TDAH, trastorno límite de la personalidad, bipolares, síndrome de Tourette, como le quieran llamar, con la etiqueta que nos pongan. Tenemos que hacer que nos escuchen. Nadie recibió una medalla sentado en la sala de su casa, ¿sí?, por haber librado una batalla. El trabajo no nos llega. A veces sí, he tenido suerte y me ha llegado la recomendación, pero ha sido el resultado del esfuerzo, ¿sí?, mezclado con un poquito de casualidad. Alguien que tú le serviste dice, oye, tú necesitas esto, yo conozco a la persona indicada. Se mezcla un poco la casualidad con la causalidad, pero nadie, ningún general, ningún sargento obtuvo una condecoración si no fuera porque fue a librar una batalla, ¿sí?, a tener un acto de heroicidad que para nosotros los que crecimos amando al Instituto Armado no es un acto de heroísmo, es simplemente el cumplimiento de nuestro deber encomendado, ¿sí? No nos van a escuchar, tenemos que obligar a que nos escuchen. Van a cerrar los oídos, van a cerrar el entendimiento, pero les quedan abiertos los oídos. Y tarde o temprano van a tener que hacer como nos hacían nuestros padres cuando les decían, oye, pa, dame chance, no da más, hasta que llega, a ver, deja de estar fregando. ¿Qué quieres? Pues quiero la fiesta. Mi mamá me decía, ahora ya no se acuerda, ¿verdad? Porque yo también espero que cuando tenga su edad ya no me acuerde yo de las cosas que le hacía yo a mis hermanos y a mis hijitos adoptivos, ¿no? Pero así son todas las personas mayores, ¿no? Y a todos los señores mayores. Mi abuelita también se le olvidó que ella había pecado, en fin, ¿no? Que pueda yo decir, ¿no? Así, como ella, te quiero aquí a las 9, jefa, la fiesta buena empieza a las 9, o sea, a las 9:10 está lo bueno. Bueno, pues entonces no vayas. O sea, hasta que un día dije, pues ya no voy a ningún lado, al cuerno, pues total. Y mi pobre madre veía que él salía y decía, ¿qué? No, ¿para qué? Y entonces me empezó a dar más permisos, ¿sí? Nosotros tenemos que hacer algo para que nos volteen a ver, para que nos escuchen. Y cuando nos escuchen, van a empezar a entendernos. Yo en otro momento hubiera dicho, cállate tu situación, porque te van a empezar a molestar. No, hay que dar la cara. Hay que dar la cara. Hay que librar esa batalla. Hay que librarla con honra y hay que librarla con orgullo. Ahorita se ha puesto mucho de moda, espero no ser incómodo con el comentario porque las redes sociales son bien delicaditas, pero el movimiento LGBT, etcétera, en su momento empezó a hacer sus marchas del orgullo porque era la forma en la que obligó a que los voltearan a ver, ¿sí? Ahora dicen que ya muy pronto nos van a obligar a que nosotros también seamos parte del colectivo porque están con unas exigencias que, bueno, al rato ya va a ser a fuerza pertenecer a su grupo también, ¿no? Eso dicen. Yo creo que ahorita están en una ola como las feministas, no las feministas tradicionales clásicas, no, las feministas modernas, las avasallantes. Están haciendo esas pintas y todos esos desbarajustes porque quieren que se les dé el nivel de dignidad. Bueno, nosotros no nos vamos a salir a agarrar a golpes, ni vamos a salir a hacer desfiguros, ni nos vamos a encuerar, ni vamos a pintarrajear, pero tenemos que hacer que nos escuchen como a ellos. Porque así como se despreciaba al gay, o a la lesbiana, o al discapacitado, así nos desprecian a nosotros, pero es porque no nos comprenden. Entonces no se callen, háblenlo, digan,
Bueno, yo tengo esta situación, pero no me hace diferente a ti. Tal vez lo que me hace diferente es que yo me tengo que estar moviendo o mordiendo las uñas, ¿sí? O escucho la misma canción 100 o 200 veces, pero a mí también me da hambre, a mí también me da frío. A veces yo también tengo audacia y a veces me quiebro de miedo, a veces me doblo de dolor, a veces es el orgullo lo que me levanta, ¿sale? Entonces no somos muy diferentes. Y creo que lo que los neurotípicos deben entender, Sabi, es que la diversidad es parte de la vida. Ni siquiera los perros, los canes, hablando como especie, ni los felinos son iguales. Hay tigres blancos, hay tigres anaranjados, ¿no? El clásico, ¿no? El de Bengala. Hay leones, greñudos, ¿no? No sabemos que haya leones calvos, pero pues hay pumas, ¿sí? Están los gatos caseros y de los gatos domésticos hay razas. Hay de Angora, los egipcios, en fin. Entre las mismas razas también hay diferencia, porque son diferentes gatos. Puedes tener la misma raza con personalidades totalmente distintas. Totalmente diferentes. Hay gatos que son parranderos, holgazanes y sanguinarios. Hay gatos que son hogareños, fríos y apáticos, pero al fin caseros. Y si ellos no son iguales, nosotros, ¿por qué tendríamos que pretender que lo somos? Entonces tenemos que hacerles saber que la diversidad es parte de la vida. Y hablo de la diversidad social, de la diversidad sexual, de la diversidad cognitiva, de la diversidad emocional, de la diversidad de todos los tipos. Cuando lo empiecen a entender, ese síndrome de X-Men lo vamos a cancelar. Y el síndrome de Ben Affleck también se va a atenuar. Eso sería lo que yo diría, ¿no? ¿Y qué otra cosa me preguntabas? Tus redes sociales, ¿dónde te podemos encontrar en redes sociales para que nos escuchen, te puedan seguir? Ahorita tengo inactivo, ya estoy reactivando por esta causa, mi canal de TikTok. Déjame decirte que igual que muchos señores de 35 para arriba, tu servidor no era muy asiduo a las redes sociales, pero tenía yo una alumna, Pamela, que es gamer y además una chica que sabe usar el atractivo físico sin caer en la vulgaridad para llamar a seguidores. Esta chica, muy inteligente, estudió pedagogía, ya creo que ya la terminó o está por terminarla. Me dijo un día, profe, ¿por qué no se mete a las redes sociales? Ella me hizo una observación similar a la de mi excónyuge, la profesora Georgina Lozano, para quien también deseo las mayores bendiciones de la vida, ¿no? Yo me quedo con los buenos momentos vividos y las ofensas, prefiero como las hojas echarlas al aire, ¿no? Georgina me dijo un día, ¿por qué no abres tu página de escritor? ¿Tienes una capacidad para tocar mentes y corazones? Yo se lo agradezco, porque igual yo vivía imbuido en mis escritos, no los quería yo dar a conocer. No he publicado un libro porque pues, no he encontrado una editorial, ¿no? No he dado a conocer mis canciones, porque compongo canciones, porque querían muchas bandas grabármelas, pero ¿sabes qué? Gratis, no, hombre, pues, ni que fuera yo qué. Mi religión me impide trabajar sin cobrar. Y me dicen, ¿cuál es tu religión? Ah, no sé, pero es alguna donde no se permite la idiotez. No, pues sí, maestro, ¿no? Entonces, pues con la pena, pero gratis, no trabajo. Puedo ayudar a alguien gratis, ¿sí? Puede que alguien me pida prestado y sabes que no tengo 500 pesos, pero tengo 100, ya vas por menos, ¿no? Pero trabajar gratis, jamás. Entonces, abrí mi página de escritor y empezó a jalar. Nada más que pues, me peleé con unos individuos por cuestiones de criterio político, me echaron un montón y me bajaron mis páginas, pero bueno. Igual por Pamela, por la misma observación, me dijo, maestro, es que usted tiene tanto que compartir. Híjole, pues va a ser un arduo camino para aprender cómo tener un día 20,000 seguidores, ¿no? Pero pues entre el movimiento neurodivergente, mis alumnos y los incautos que han ido cayendo de a poquitos, ya tengo 435 seguidores. Jamás pensé que hubiera yo llegado a ese número. Y TikTok es una página, un espacio donde te agregan muchos y te sacan varios, ¿no? Mientras que en YouTube es difícil conquistar un público y, sin embargo, cuando los tienes, se quedan contigo, te son leales, ¿no? Digamos que TikTok es para tener novias o novios y TikTok y YouTube es para casarte. Entonces, tengo un canal o una página, no sé cómo llamarle, en TikTok que es Emilio Velasco, docente y asesor educativo. Y ahí les empecé a compartir algunas vivencias, empecé con capsulitas de 15 segundos, ya luego ya me aventaba 10 minutos hablando de un tema. Lo dejé porque tuve una crisis existencial, me cayó gordo, me cayó terrible, ¿sí? Ver cada día más haraganes a los alumnos, más exigentes y uno dice, no manches, o sea, nadie había tenido tantos privilegios como ustedes y en vez de usarlos para crecer, los usan para papanatear, o sea, ¿qué les pasa? Y las chicas con su odio a los hombres, y un día me encorilé, mandé al cuerno todo y dije, no vuelvo a dar clases y dejé inactivo 1 año y medio el canal.
pero zapatero a tus zapatos, así que ahí me van a encontrar otra vez. Ya estamos hablando de esto, porque además esto se mezcla con mi carrera. Yo, aunque soy politólogo y he ejercido, fui secretario de mi presidencia 2 veces, de acá de mi presidencia municipal, he sido asesor, fui asesor legislativo 18 años, funcionario en diferentes momentos en seguridad pública, fui gerente de 2 empresas, en fin. Las ventas son algo que se me da muy bien. Yo más que otra cosa soy docente. Entonces, ahí yo les dije, más que un maestro de escuela, quiero ser un maestro de vida, ¿no? Un maestro de vida. Y creo que una de las cuestiones importantes es esa, zapatero a tus zapatos, y yo soy más maestro que otra cosa. Entonces, voy a regresar a eso. Ya había yo iniciado un doctorado, vamos a concluir ese tema. Probablemente explore yo otras opciones económicas porque la docencia está muy mal pagada en este momento de la historia de México. Fíjate por qué. Y se mezcla con lo del autismo, con lo de la neurodivergencia, porque dije, no, voy a ser investigador y voy a seguir haciendo mi labor. Pero si el altar no da para comer, tendré que salir a trabajar en otra cosa para seguir sosteniendo el altar, ¿sale? ¿Por qué no nos quiere escuchar este gobierno? Porque igual que los gobiernos anteriores, que no quisieron escuchar a los discapacitados, que no quisieron escuchar a los gays y a las lesbianas, a los intergéneros y etcétera, estos, como no nos comprenden, nos rechazan y entonces pasa algo muy curioso. Quieren hablar con nosotros porque nos temen, ¿sale? Pero además, este régimen, y digo, perdona a quien le duela, pero no tengo que quedar bien con nadie, este régimen, igual que todos los regímenes políticos, detestan a la inteligencia. La inteligencia les estorba. ¿Por qué? Porque una persona inteligente, y los que no son tan inteligentes cognitivamente, vamos, porque hay varios tipos de inteligencia, los que no son tan inteligentes como los que somos inteligentes cognitivamente, cuando abrimos los ojos, ya no nos vuelven a dormir, ya no nos vuelven a marear. Entonces desprecian a la inteligencia, porque ellos prefieren tener un pueblo embrutecido, con alcohol, con drogas, con tonterías, con programitas, con telenovelitas, con el chavito y sandeces, ¿sí? Porque un pueblo despierto es una ola imparable, ¿sí? No puedes detener una luz, no puedes detener un maremoto, un tsunami. Entonces, por eso desprecian a la inteligencia. ¿Y qué dicen? Los más inteligentes no se van a conformar con un sueldito de maestrito de 100 pesos la hora, o 50, o 75, 90 pesos, y se van a largar a otro lado. Ya no me van a despertar la conciencia de estos, ¿sale? Entonces, con todo el dolor de mi corazón les informo que me valen gorro sus intenciones. Yo voy a seguir enseñando, aunque tenga que vender panes y pasteles o barrer calles para seguir sosteniendo esa causa. Después de todo, si no detuvieron a Ricardo III, corazón de león, los moros con todo y sus castillos y sus espadas, nos van a detener a nosotros con las redes sociales, con toda la comunicación e información que se puede difundir hoy gracias a la red de redes. Ahí me encuentran. Y para concluir, yo les digo a mis alumnos siempre, no hay alumnos ni burros ni tontos, porque así nos decían en nuestra época. Es que fulano es burro, es tonto. No somos burros y tontos. Hay personas con problemas de aprendizaje que pueden deberse a factores neurológicos, psiquiátricos y psicológicos, incluso factores emocionales, ¿sí? Nutrimentales, porque alguien que no come, pues no puede, no tiene energía, no tiene gasolina para que la ratita de aquí arriba, la rata gorda, el hámster gordo, corra en la rueda, ¿sí? En ese sentido, nosotros los neurodivergentes, como dices algunos, no tenemos, a mí me decían, oye, la ratita sí te corre, les decía yo, no, la ratita ya lo hubiera yo matado de un cardíacazo. Yo tengo 3 turnos de equipos que corren por relevos australianos porque uno solo lo mato. Entonces, mis equipos de relevos australianos hasta cuando estoy durmiendo están pensando cómo procesar, cómo crear y cómo hacer. Entonces, ahí me encuentran y les voy a decir lo mismo y ahora lo comprendo más todavía y lo confirmo. No hay alumnos burros y tontos. Tal vez estamos frente a alguien con una inteligencia tan privilegiada que simplemente nos parece extraño. Eso es la neurodivergencia, pero algún día tendremos que normalizarla. Te agradezco muchísimo, Emilio. Fue muy enriquecedor este podcast, me gustó mucho. Pues me gustaría agradecer a todos los que nos acompañaron en Identidad Neurodivergente. Recuerden que la neurodiversidad no necesita cura, necesita comprensión y respeto. Nos vamos a escuchar en el siguiente episodio y también los quiero invitar a quien sea que quiera también participar. Creo que es importantísimo tener espacios donde nuestras voces sean escuchadas y este espacio es para ustedes, para nosotros, para que podamos expresar y hablar sobre lo que es la neurodivergencia. Muchas gracias, Emilio, y gracias a todos. Estoy a las órdenes. Muchas gracias y ojalá haya más luz para la neurodivergencia y luz para el futuro de México.